Y hermano, buenas noches. Inclinemos el rostro y oremos. Querido y bondadoso Padre que está en el cielo, en esta noche venimos solo con el propósito de glorificar su nombre. Y queremos hacerlo a través del estudio de su poderosa palabra. Y queremos pedir una bendición muy especial por esta congregación y por cualquier persona que pueda ser favorecida al escuchar este tema. Danos tu divina dirección, danos la sabiduría del cielo, y que el Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres de Dios sea el que esta noche nos dé entendimiento para entender esta palabra. Abre nuestra mente, Señor, para aceptar el mensaje con humildad. Danos tu preciosa bendición en todo sentido. Quita de nuestra mente todo prejuicio. Quita de nuestra mente todo orgullo. Quita de nuestra mente toda cosa que no esté de acuerdo a tu voluntad. Haznos verdaderos hijos y verdaderas hijas de Dios, temerosos de Dios. Por favor, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y en los méritos santos de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Por ahí estuvo bien. Por ahí estuvo bien el momento. Ahí está. Hermanos, tengan la bondad y abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Capítulo 1 y el versículo 1. San Juan 1:1. San Juan 1:1 dice tres cosas. Juan 1:1 dice tres cosas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, en el versículo 2 dice dos cosas que ya dijo en el 1. Este era en el principio con Dios. Coloquen atención aquí, por favor. En el principio era el Verbo. Este era en el principio. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Cuando dice en el principio y luego dice este era en el principio, ¿qué entendemos nosotros por la expresión en el principio? En el principio era el Verbo. ¿Qué quiere decir en el principio? ¿A qué se refiere con eso de principio? Para entender eso, nos vamos un momento al libro de Miqueas. Por favor, busquen el libro del profeta Miqueas. Y vamos a leer Miqueas capítulo 5 y el versículo 2. Miqueas capítulo 5 y el verso 2. Dice de la siguiente manera: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Y luego dice, desde los días de la eternidad. Por favor, colóqueme atención aquí. Sus salidas son desde el principio. Y luego aclara, desde los días de ¿qué? De la eternidad. O sea que parece que la expresión en el principio nos está llevando es en realidad a los días de la eternidad. Cuando dice Juan 1:1,
en el principio era el verbo, en realidad lo que está diciendo es, desde la eternidad existía el verbo. El verbo es eterno. En el principio era el verbo. Desde los días de la eternidad era el verbo. Lo que Miqueas 5:2 está diciendo es que aunque Jesús iba a nacer en Belén, como hombre iba a nacer en Belén, como Dios era desde la eternidad. En el principio era el verbo. Este era en el principio con Dios. O sea, desde la eternidad existía el verbo. Volvemos a Juan 1:1. Vamos rápidamente, hermanos, otra vez a Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo. Hermanos, les pregunto, ¿qué quiere decir en el principio? Desde la eternidad. O sea, el verbo es eterno. Desde el principio ya existía el verbo. Desde la eternidad. Y el verbo era con Dios. ¿Con quién estaba el verbo? Con Dios. La pregunta es, ese Dios que estaba con el verbo, ¿quién era? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. O sea, desde la eternidad el verbo no estaba solo, estaba con Dios. Pero ¿quién es ese Dios que estaba con el verbo? ¿Quién es? Para saber quién es ese Dios que estaba con el verbo, nos vamos a Primera de Juan. Busquen, hermanos, Primera de Juan, el capítulo 1 y el versículo 1 y 2. Primera de Juan 1 y 2. Miremos lo que dice Primera de Juan 1 y 2. Lo que era desde el principio. Ya vimos que el principio es desde la eternidad. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida, ¿qué, hermanos? La vida eterna. Esto confirma que el principio quiere decir desde los días de la eternidad. Dice aquí, os anunciamos la vida eterna. Y mire lo que dice. La cual estaba con ¿quién? Con el Padre, y se nos manifestó. Hermanos, en el principio, es decir, desde la eternidad era el verbo. Aquí dice, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios. Con Dios. Y aquí dice que la vida eterna estaba con el Padre. Interesante eso. Colóqueme bien atención y colabóreme con el silencio, por favor. En el principio era el verbo, o sea, desde la eternidad era el verbo. El verbo era con Dios. Y primera de Juan 1:2 dice que ese Dios era el Padre. Interesante eso. Hermano, o sea que desde la eternidad existían dos seres divinos, el uno llamado el Verbo y el otro llamado el Padre. Vamos a Juan 1:1. Volvemos a Juan capítulo 1, el versículo 1. Volvamos a Juan rápidamente, 1:1. Mire lo que dice aquí. Vamos a agradecer la quietud, los criaturos sentados allí con sus padres y el silencio absoluto. No necesitamos más. Necesitamos silencio, quietud y concentración. Aquí no necesitamos más, hermanos. Tranquilidad, quietud. Agradecemos eso, por favor. Vuelvo a Juan 1:1.
En el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir en el principio? ¿Qué quiere decir? Desde la eternidad. O sea, el verbo es eterno. Sigo leyendo. Y el verbo era con Dios. ¿Qué quiere decir con Dios? ¿Con quién? Con el Padre. Pero mire lo que termina diciendo el texto. Y el verbo era ¿quién? Y el verbo era Dios. O sea, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Estamos entendiendo lo que dice ahí? Hay alguien que se llama el verbo y el verbo era Dios. Pero el verbo estaba con Dios, o sea, con el Padre. Es decir, aquí encuentro dos seres divinos. Uno, el verbo, otro, el Padre. Así que si usted de pronto tenía problemas por ahí, para entender eso de que, bueno, ¿cómo así que Dios es eterno, sin principio y sin fin? ¿Desde dónde viene Dios? ¿De dónde salió Dios? Oiga, si tenía problemas para entender eso, ahora sí que el problema le va a poner peor, porque ya no es solo el Padre, es también ¿quién? Es también el verbo. Hermano, o sea que desde la eternidad existían dos seres divinos. Sí. Uno se llama el verbo. El verbo era Dios, pero el verbo no estaba solo, estaba con el Padre. Y el Padre es Dios, lo estudiamos anoche. Oiga, interesante eso. O sea que el verbo es eterno. Claro, el verbo es eterno. Ahora, voy a hacer la pregunta y mucho cuidado con la respuesta. Tengo como miedo porque ya como que sospecho la respuesta que me van a dar. Voy a hacer la pregunta. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era en el principio con Dios. Pregunta: ¿a quién se refiere la Biblia cuando dice el verbo? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? ¿A quién se le conoce como el verbo? A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿A quién? Al Hijo de Dios. ¿Sabe lo que dice el verso 14? Lea el versículo 14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros. Hermanos, una pregunta. ¿Quién se hizo carne? El verbo. Y cuando se hizo carne, ¿cómo se llamó? Jesús. ¿Cómo se llamaba el verbo como Dios, como divino? ¿Cómo se llamaba? El verbo. Como Dios se llama el verbo. Y cuando se hizo carne, ¿qué nombre se le dio? Humano. Se le llamó Jesús. Es que a veces uno pregunta, hermanos, y el verbo fue hecho carne. ¿Quién era el verbo? Y entonces dicen Jesús. El verbo no era Jesús. El verbo era Dios, igual a Dios. O sea, el verbo era Dios y era igual al Padre Dios. Pero cuando el verbo se haga carne, si se va a hacer carne será porque no era carne, ya que el verbo fue hecho carne. Será porque antes no era carne, antes era solo ¿qué?
era solo Dios, era solo divino. Desde los días, voy a leer una cita que tengo aquí, de la sierva del Señor. Está por allá en la Revian Herald. No se preocupen de escribir esto. Escuchen lo que dice la cita. La sierva del Señor dice: el Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, en unión y unicidad con su Padre. Desde antes que fueran creados los hombres o los ángeles, el Verbo estaba con Dios y era Dios. Las palabras expresadas en relación con esto son tan decisivas que nadie necesita quedar preso de las dudas. Cristo era Dios, esencialmente y en el sentido más elevado. Era con Dios, el Padre, desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. Hermano, entonces el Verbo no es el Padre, no. El Verbo es el Hijo de Dios, sí. El Verbo es Dios como el Padre, sí. ¿No es el mismo Padre? No. Pero el Verbo desde la eternidad era tan Dios como el Padre, exacto. O sea que desde la eternidad existían dos seres divinos. El uno se llama el Padre, el otro se llama el Verbo. Exactamente. Y los dos son eternos. Sí, Señor. O sea que el Padre no creó al Hijo. No. Es que a mí me habían dicho que Dios creó al Verbo. Eso no es lo que aquí dice. Dice otra cita, la Revian Herald. Oiga lo que dice: el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad. Y ojo con lo que voy a leer aquí. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo una con el Padre. Una persona distinta y sin embargo una con el Padre. Oiga, interesante eso. O sea que el Verbo, que es el Hijo de Dios, anoche yo les dije a ustedes qué significa cuando se le llama a Jesús Hijo de Dios. ¿Qué significa? Igual a Dios. Igual a Dios. En Juan 5, 16 al 18. No te apedreamos. No solamente quebrantaba el sábado, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Cuando Jesús le dice a los apóstoles: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron, bueno, unos dicen que Jeremías, otros Elías, otros Juan el Bautista, algunos de los profetas. Jesús les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres Hijo de Dios. Es decir, tú eres igual a Dios. Qué interesante eso. O sea que cuando en la Biblia se le llama a Cristo Hijo de Dios, lo que se le está diciendo es que es igual a Dios. Sí, Señor. Otra cita de Deseo a todas las gentes, página 489, dice: en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. O sea, si en Él hay vida original, no es creado, no proviene ni deriva de nadie. Es tan Dios como el Padre es Dios. Interesante eso. Interesante eso. Si hay cosas que la Biblia deja, y especialmente el Antiguo Testamento, es la preexistencia
de Cristo como Hijo de Dios. Hay un texto, y lo voy a leer, donde toca las dos naturalezas, divino-humana. Lo vamos a leer, Isaías 9:6. Aunque en realidad, si Dios quiere, a partir del jueves nos metemos de lleno en esa cristología. Por ahora voy a leer Isaías 9:6. Isaías 9:6. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. O sea, un niño va a nacer. Gálatas 4:4 dice: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Está hablando de la naturaleza humana, cuando el verbo se haga carne. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Ahora mire este título: Dios fuerte. Ahora mire este título: Padre eterno, príncipe de paz. Aunque es un niño que como humano va a nacer, sin embargo es Dios eterno. Sin embargo es Dios fuerte, Padre eterno. En otras palabras, este texto está hablando de la naturaleza divina del verbo, Dios fuerte, Padre eterno, pero que se va a encarnar. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Como hombre va a nacer. Hermano, me están colocando atención aquí, ¿verdad? Algunos ya van por allá en Isaías 10:8. Y cuando levantan la cabeza no escuchó la explicación. Cuidado con eso. Esto es, lea allá y atención acá. Eso no se ponga a seguir leyendo allá porque no entiende. Después subraye, marque, y cuando llegue a la casa desahóguese, léase todo el libro de Isaías, pero por ahorita coloque atención aquí. Lea, y si veo que yo ya no leí, no lea más. Un niño nos es nacido, se va a encarnar. Hijo nos es dado, va a nacer. Pero aunque va a nacer como hombre, es Dios eterno, es Padre eterno. Ahí están las dos naturalezas. Desde la eternidad era el verbo, existía con el Padre, y el verbo fue hecho carne. Va a llegar el momento en que va a nacer, se va a encarnar. Voy a mostrarles algunas evidencias que muestran la preexistencia del Hijo de Dios, de Cristo, antes de venir al mundo. Y tenemos que ir un momentico a Isaías 6. Isaías 6. Mire lo que dice Isaías 6. Usted va a tener que ir leyendo con mucho cuidado y colocándome atención con mucho cuidado aquí. Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿A quién vio Isaías? ¿A quién vio? Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba en el templo. Por encima de él, del Señor, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Interesante el título que le da Isaías aquí: Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, verso 5: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Colóquenme atención aquí. ¿A quién dice Isaías que vio?
¿A quién dice que vio? En el verso 1 al Señor, en el verso 3 y en el verso 5 al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, hago la pregunta: ¿a quién vio Isaías sentado en ese trono? ¿A quién? ¿Al Padre? ¿Al Verbo? ¿O al Espíritu Santo? ¿A quién vio? ¿Al Padre o al Hijo? ¿A quién vio? Porque dice, vi yo al Señor, y después dice, mis ojos han visto al Rey Jehová. ¿A quién vio Isaías? Antes de investigar a quién vio, sigamos leyendo. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 8. Ojo con el 8, ojo con el 9, porque aquí va a estar la explicación de esto más adelante. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Yo ojo con el 10, mire bien el 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Hermanos, me hacen el favor y me colocan atención aquí. Cuando se le dijo a Isaías, cuando se le dijo: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos? ¿Cuándo le dijo? Para que no vea, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón se convierta, ni haya para él sanidad. ¿Cuándo se le dijo eso al profeta Isaías? ¿Cuándo? Cuando vio la gloria ¿de quién? Del Señor, de Jehová de los ejércitos. Interesante eso. En el mismo momento, inmediatamente despuesito que Isaías ve la gloria de Jehová, inmediatamente se le dicen esas palabras: agrava sus oídos, ciega sus ojos, engruesa su corazón, para que no entienda y se salve y haya para él sanidad. Vamos a ir al Nuevo Testamento, a ver a quién se le aplica esto en el Nuevo Testamento. Vámonos a Juan capítulo 12. San Juan, el capítulo 12. San Juan, el capítulo 12. Voy a leer a partir del verso 36. Juan 12, 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló ¿quién? Jesús. Y se fue y se ocultó de ellos. Verso 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A pesar de que el Señor Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Versículo 39, voy a leer el 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón.
Hermanos, ¿dónde dijo esto Isaías? ¿Dónde lo dijo? ¿Dónde lo acabamos de leer? En Isaías 6, 9 y 10. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Saben una cosa? Isaías dijo eso cuando vio la gloria de Jehová de los ejércitos. Aquí Juan está hablando de Jesús. Y lea el verso 41. Lea el versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su ¿qué? Su gloria. Y habló acerca de él. Y desde el verso 36 viene hablando de Jesús. A pesar de tantas señales que Jesús había hecho, no crean en él, porque Isaías dijo, no creyeron. ¿Cuándo dijo eso Isaías? Cuando vio la gloria de él, y está hablando de Jesús. Entonces pregunta, ¿a quién le está aplicando la gloria de Isaías 6, 1 al 5? ¿A quién se la está aplicando Juan en el capítulo 12 de su libro? Al Hijo de Dios. Hermano, o sea que el Señor Jehová de los ejércitos que Isaías vio allá en Isaías 6, 1 al 5, ¿no era el Padre? No, era el Hijo de Dios, era el Verbo, y el Verbo era Dios. Ay, yo había pensado que Isaías 6, la gloria que Isaías había visto era la del Padre. No, fue la del Hijo, la del Verbo, la del Hijo de Dios. Aquí, Juan 12, 36 al 41, se lo está aplicando al Señor Jesucristo. Ah, qué interesante eso. Nos vamos un momentito y noten, según esto, ya el Verbo era preexistente. Según esto, el Verbo ya existía. Y mire cómo lo contempló el profeta Isaías 715 años antes de Cristo. Vamos a ir a Éxodo, el capítulo 3. Éxodo, el capítulo 3. Mire lo que dice Éxodo 3. Y esto no es solamente leer, es leer e irle poniendo atención a eso. Isaías 3. Éxodo 3, verso 1. Éxodo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Hermanos, ¿dónde se le apareció el ángel de Jehová? ¿En medio de qué? En medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Vuelvo y pregunto, ¿dónde vio Moisés al ángel del Señor? Repítame bien la respuesta. ¿En medio de qué? De una zarza. En medio de una zarza. Verso 3. Verso 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo quién, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. En el verso 2, ¿quién está en medio de la zarza? El ángel de Jehová. Pero en el verso 4, ¿quién llama a Moisés de en medio de la zarza? Dios. O sea, el ángel de Jehová es igual a Dios. Porque en el verso 2 el ángel de Jehová está en medio de la zarza. Y en el verso 4 Dios llama a Moisés de en medio de la zarza. Y dijo:
Moisés, Moisés. Y Moisés respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Verso 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Cómo se presentó el ángel de Jehová? ¿Cómo se presentó Dios en medio de la zarza a Moisés? ¿Cómo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y termina diciendo el 6. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? A Dios. Hermanos, una pregunta y colóqueme atención. ¿Quién se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente? Dios. El mismísimo Dios se le apareció en medio de la zarza. Ahora, aquí se ponen a hablar Dios, Moisés, Moisés habla, Dios habla. Bueno, en el verso 13, pase al 13, porque no podemos leer todo lo anterior por el tiempo. En el verso 13, dijo Moisés a Dios. ¿Dónde está Dios aquí? En medio de la zarza. He aquí, dice Moisés, que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Qué nombre bien extraño, pero ese fue el nombre que él se dio. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hermano, me colocan atención aquí. ¿Qué nombre se dio Dios aquí ante Moisés para que le dijese a los hijos de Israel? Yo soy. Ahora les voy a hacer la pregunta. ¿Quién fue el que habló con Moisés de en medio de la zarza? ¿El Padre o el Verbo? ¿O el Hijo de Dios? ¿Quién fue? ¿Quién cree usted que habló aquí? Ya vimos que la gloria que Isaías vio en Isaías 6 era la gloria del Hijo de Dios. No era el Padre, era el Hijo de Dios. Ahora, ¿quién habla aquí con Moisés en medio de la zarza ardiendo? ¿Quién habla aquí? ¿El Padre o el Hijo de Dios? ¿Quién habla? Nos vamos a ir a Juan, capítulo 8. Hermanos, si hay aquí uno de los evangelistas que habla en realidad de la divinidad del Verbo, es Juan. Y vamos a ir a Juan. Allí voy a leer unos 3, 4 versículos, pero los quiero llevar especialmente a algo. En Juan 8, 23. En Juan 8, 23. Hay allí un par de versículos. Juan 8, 23. Mire lo que dice Juan 8, 23. Y le dijo: vosotros sois de abajo. Mire lo que dice enseguida. ¿Qué dice? Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Y enseguida, en medio de yo soy, mete un no. Yo no soy de este mundo. Cuando dice que es de arriba, yo soy. Cuando dice que no es de abajo, yo no soy.
mete un no ahí en medio de yo soy. Y luego en el verso 24, en el 23 dijo, yo soy de arriba, y en el 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo, ¿qué? Que yo soy. Hermanos, colóquenme atención aquí. ¿Sabe que a mí me da la impresión que este versículo está incompleto? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, el Señor Jesús varias veces dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. O sea, él decía, yo soy, y le agregaba algo, tal cosa. Pero aquí en Juan 8:24, como que se le olvidó agregarle algo. Vuelva a leerlo, vuelva a leer Juan 8:24. Como que se le olvidó agregarle algo aquí. Porque mire lo que dice Juan 8:24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo le hubiera dicho, Señor, si no creéis que yo soy, ¿qué? No dijo nada. Si no creéis que yo soy, al menos hubiese dicho, si no creéis que yo soy el Salvador, por decir algo. Si no creéis que yo soy el Cristo, bueno, le agregó algo, pero no le agregó nada. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Dejó hasta ahí, si no creéis que yo soy. Lea el 28, pasa del 24 al versículo 28, Juan 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Otra vez, pero no dice que yo soy algo, tal cosa. No, conoceréis que yo soy. Y lo deja ahí quieto. Ahora, cuando el Señor dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O cuando dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Escuchen bien, a los judíos, ¿qué les recordaba ese yo soy? A los judíos algo tenía que recordarles, yo soy. Por eso en el 58, por tercera vez, vamos a leer el verso 58, pasamos del 24 al 28, ahora al 58. Por eso en el 58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué cosa? Yo soy. Mire lo que dice el 59. Tomaron piedras para arrojárselas. Pregunta, ¿por qué lo iban a apedrear? ¿Por qué lo iban a apedrear? Porque dijo yo soy. Y para un judío, ¿quién era yo soy? Era Dios, no el Padre, era Dios. ¿Quién le dijo a Moisés en la zarza ardiendo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros? ¿Quién le dijo? Se lo dijo Dios. Y ahora viene Jesús y dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo lo entendieron los judíos? Que él se estaba colocando como Dios. ¿Está entendiendo eso o no? Entonces, yo soy, se lo aplicó ¿quién? Cristo. Pero ¿quién había dicho yo soy allá en Éxodo 3:14? El Padre Celestial, perdón, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Hermano, o sea que el Dios que habló con Moisés allá en la zarza ardiente era
¿El Hijo de Dios? Sí, Señor. O sea que el gran yo soy no era el Padre. No, Señor. ¿Era el Hijo de Dios? Sí, Señor. Interesante eso. O sea que Cristo era preexistente. Antes de venir como hombre, ya había existido como Dios. Sí, Señor. Interesante eso. Ahí mismo, en Juan 8, hay un detalle que lo quiero leer para corroborarlo con una expresión de la sierva de Dios. En San Juan 8, verso 56. Nos devolvemos dos versículos anteriores que leímos, 58 y 59. Juan 8, 56. Abraham vuestro padre, dice el Señor Jesús, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Oye, interesante eso que dijo aquí Jesús. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Hermanos, una pregunta. Abraham, ¿dónde vio el día de Cristo? En el monte Moria, cuando fue a sacrificar a Isaac. Pero el Señor le dijo: detén tu mano, no hagas nada al muchacho. Pregunta. Esta pregunta va como para premio. ¿Por qué Isaac no podía ser sacrificado? En lugar de Isaac, toma su lugar un carnero. Pero ¿por qué Isaac no podía ser sacrificado? Porque el Señor le dijo en Génesis 22:1: toma ahora tu hijo, tu único, a quien ama, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto. El Señor mismo se lo mandó a ofrecer en holocausto. Y Abraham obedeció. Y el Señor le dice: toma ahora tu hijo, tu único, quiere decir el unigénito, a quien amas, el hijo amado. Todo eso tiene una relación con el Señor Jesucristo. Abraham es un hombre de 120 años cuando el Señor le manda a sacrificar a Isaac. O sea, Abraham es un anciano de días. Abraham representa al Padre, Isaac representa al Hijo. Pero en el momento en que lo va a sacrificar, el Señor llama a Abraham desde el cielo y le dice: Abraham, Abraham. Y Abraham dice: heme aquí. Y el Señor le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios. La pregunta es: ¿por qué Isaac no podía ser sacrificado? Y en su lugar entró un carnero. ¿Y cómo vio Abraham al carnero, hermanos? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? Lo vio en un zarzal enredado por los cuernos. Interesante eso. En la Biblia, ¿qué simbolismo tiene el zarzal? La zarza. Porque la zarza es espinas. Y las espinas representan el pecado. Y el carnero está enredado a espaldas de Abraham en un zarzal por los dos cuernos. Como quien dice: el carnero tiene los cuernos, el carnero tiene el poder, porque un animal que tiene cuernos tiene poder para atacar y defenderse. Pero al estar enredado en el zarzal, el animal está limitado. El poder lo tiene el animal, pero está limitado. Lo que representa a Cristo Jesús, quien por causa del pecado, no de él, sino de la humanidad, iba a quedar limitado al encarnarse. El carnero, símbolo de Cristo. Los dos cuernos, la omnipotencia, la omnipresencia de Cristo, como estudiamos anoche, que no la perdió, pero quedó limitado. Y el zarzal, el pecado. Por causa del pecado, Cristo se encarnó.
Entonces, el carnero entra a ocupar el lugar de Isaac, porque Isaac no puede morir. ¿Saben por qué? Porque el Señor le dice a Isaac: ofrézcalo en holocausto. ¿Saben qué es un holocausto? Significa en el hebreo olad, algo que debe ser consumido totalmente por causa de otro. Un holocausto es una expiación, y una expiación es un sacrificio por otro. Y saben una cosa: Isaac no podía morir por otro ni por nadie, porque Isaac es pecador. Hasta cierto grado, Isaac representa a Jesús. Es el hijo amado, es el unigénito, es el que lleva la leña hacia el monte, como Cristo iba a llevar su cruz encima. Es el hijo sumiso, que se somete a la voluntad de Dios y de Abraham. Pero ya morir no puede ya, porque es pecador, y nadie puede morir por otro. Cuando ya llega el momento de ser sacrificado, tiene que entrar el carnero, y el carnero sí es tipo de Jesús. Yo tengo por ahí un tema grabado: el casi sacrificio de Isaac. El casi, porque la verdad no fue sacrificio, porque Isaac no puede ser sacrificado por nadie, porque él es pecador. Así que, hermanos, cuando Abraham vio el carnero y en lugar de su hijo fue y lo tomó y lo ofreció en holocausto, Jesús dijo en Juan 8:56: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ahí vio Abraham el día de Cristo, el símbolo de Cristo. Entonces mire lo que contestaron los judíos. Juan 8:57. Entonces le dijeron los judíos, cuando él dijo en el verso 56: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, se gozó. Verso 57. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto ¿a quién? A Abraham. Interesante esa expresión. ¿Cómo así que Abraham vuestro padre vio su día? Aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Tengo una cita hablando de Juan 8, 56 al 58, donde la sierva del Señor dice: escuchen. Aquí en Juan 8, 56 al 58, aquí Cristo les muestra que aunque ellos podían rastrear su vida y afirmar que no llegaba a los 50 años, su vida divina no podía medirse mediante cómputos humanos. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se puede medir por medio de cifras. Y es natural, porque desde el principio, desde los días de la eternidad, era el Verbo. Isaías 9:6, Padre eterno. La Biblia dice en Isaías 7:14 que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y en Mateo 1:23 lo traduce: Dios con nosotros, porque Cristo era Dios, el Verbo, con nosotros. Mientras el Padre Celestial estaba arriba, el Hijo de Dios, el Verbo, estaba aquí en la tierra, encarnado, completico, pero era Dios. Otra cita dice: Cristo es el Hijo de Dios, preexistente, existente por sí mismo. Al hablar de su preexistencia, Cristo nos remite mentalmente a las edades sin fecha. Nos asegura que jamás hubo un tiempo en que Él no haya estado en íntima comunión con el Dios eterno. Hermano, entonces la Biblia muestra, la palabra de Dios es clara,
de que el Hijo de Dios es eterno. Sí, Señor. Como Dios es eterno. Hago la aclaración y quiero que la repitan. Como Dios, ¿qué cosa? Dígame la frase completa. Como Dios. Porque es que pasado mañana ya nos vamos a meter a Jesús como hombre. Aquí estamos. El verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne. Yo hago la pregunta: si el verbo fue hecho carne, entonces el verbo antes de ser carne, ¿qué era? Solo Dios. El verbo fue hecho carne. Si fue hecho carne, antes no era ¿qué? No era carne. Antes era solo divino. Antes era solo Dios. Si el verbo fue hecho carne, quiere decir que en un momento dado lo divino se va a combinar. No es que se va a transformar, no es que lo divino se va a volver carne, no. Eso lo vamos Dios mediante a estudiar el jueves, pasado mañana, con mucho cuidadito. ¿Qué fue lo que sucedió cuando el verbo se hizo carne? Es que nosotros pensamos que el verbo, seguramente Dios chasqueó los dedos, ¡pum!, y se volvió carne. Y no es así. El verbo es Dios y se combinó con carne, humano. Pero si el verbo era Dios desde la eternidad y el verbo fue hecho carne, quiere decir que en algún momento el verbo se va a encarnar. Por ejemplo, Primera de Timoteo, no lo busque, solo escúchelo. Primera de Timoteo 3:16 dice: y ciertamente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es lo mismo, el verbo fue hecho carne. Dios fue manifestado en carne. Por ejemplo, Hebreos 2:14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. O sea, el verbo participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ah, hermano, o sea, hoy estamos hablando solo del Hijo de Dios. Sí. Hoy estamos hablando solo del verbo. Sí. Hoy estamos hablando solo de la divinidad del Hijo de Dios. Sí. Yo les voy a hacer la pregunta. Uy, ojo con esta pregunta. Esta pregunta nos va a poner graves. Esta pregunta nos va a poner graves. ¿Cuándo se le llamó a Jesús Jesús? ¿Quedaron graves o retiro la pregunta? ¿Cuándo se le llamó a Jesús Jesús? Escucho por allá rumores. Oiga, voy a leer un par de textos y lo voy a leer rapidísimo y lo voy a buscar rapidísimo. Y está en Mateo 1, 18 al 20. ¡Ya! ¿Lo encontraron? Mateo 1, 18 al 20. Ya, hermanos. ¿Saben que este tema lo deberían entender cada adventista? Tremendo tema este. Mateo 1, 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Pregunta: ¿Jesús nació? ¿Jesús nació o no nació? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pregunta: ¿y dará a luz un hijo? ¿Dará es pasado o futuro? Todavía no ha dado a luz el hijo. Y dará a luz un hijo y llamarás. ¿Eso es pasado o futuro? Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 25. Pero José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Cuándo se llamó a Jesús Jesús? Cuando nació. Si nació y se le puso Jesús, entonces ¿dónde estaba antes Jesús? Les voy a colocar una ilustración. Les voy a colocar una ilustración. Una ilustración tomada de la realidad. Yo nací el 21 de octubre del 60. Bueno, guarden las calculadoras. Voy a cumplir 58 años. Ahí, guárdenlas. Colóquenme atención. Yo nací el 21 de octubre del 60. Un día me puse a hacer cuentas. Venga a ver, voy a tirar aquí inteligencia. Y retrocedí 9 meses. O sea que yo fui engendrado en enero del 60. Oiga, tremendo descubrimiento es. Yo fui engendrado en enero del 60. Nazco el 21 de octubre del 60. Pregunta: si yo fui engendrado en el 60, enero del 60, pregunta: ¿dónde estaba yo en 1959? ¿En qué momento empecé a existir yo? En enero del 60, ahí empecé a existir. ¿Dónde estaba yo en diciembre del 59? No existía. ¿Me está entendiendo o no? Listo, listo. Pregunta: ¿el Señor Jesús nació o no nació? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Cuando José le dijo a María: María, tú y yo no hemos tenido relaciones, ¿por qué estás embarazada? Y María, con esa infantileza ingenua: eso es del Espíritu Santo. José, por más justo que era, no. La Biblia dice en Mateo 1:19 que José, su marido, como era justo, quiso dejarla secretamente. No quería infamarla. Era un hombre justo. Dijo: María me engañó, me separo de ella. Y en el verso 20 dice que José, pensando en esto, le apareció un ángel del Señor en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es decir, José, María tiene toda la razón. Ella está embarazada del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, dice el verso 21, y llamará su nombre Jesús. Ahora vamos a ir a Lucas 2, 4 al 6. Rápido. Lucas 2. Ay, míralo, están como muy tranquilos, no nos íbamos a ir. Hermanos, ahora es que esto empieza a ponerse bueno, más bien. ¿Ya está Lucas 2? ¿Ya está Lucas 2? Verso 4. José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba, ¿qué, hermanos? Encinta, embarazada. El viernes en la noche, si Dios quiere, vamos a tocar bien estos textos.
Verso 6. Y aconteció que estando allí, ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Llegó el momento en que María iba a dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y vamos al verso 21, Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. A los 8 días de haber nacido, le pusieron Jesús. Hermano, me hace el favor y me coloca atención aquí. ¿En qué momento se llamó a Jesús Jesús? Antes de que naciera, ya el ángel había dicho: llamará su nombre Jesús. Y a los 8 días de haber nacido, le pusieron por nombre Jesús. Pregunta. Si Jesús nació, y vuelvo y pregunto, ¿y nació o no nació? Si Jesús nació, ¿dónde estaba Jesús antes de nacer? Bueno, voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Están entendiendo la pregunta? ¿La están entendiendo? ¿Jesús nació o no nació? ¿Sí o no? ¿Dónde estaba Jesús antes de nacer? Pero es que el que estaba con el Padre no era Jesús, era el Verbo. Ahora, pregunta, ¿quién estaba con el Padre? ¿El Verbo o Jesús? El Verbo. Y aquel Verbo fue hecho carne. Si el Verbo fue hecho carne, entonces antes no era carne. ¿Qué era? Solo Dios, era divino. ¿Vamos bien o no? ¿Vamos bien? O sea, ¿qué existía? ¿Qué existía? Existía el Verbo, el Hijo de Dios. ¿Qué no existía? No existía Jesús como hombre. Cuando el Verbo se haga carne, es que van a ser ¿quién? Van a ser Jesús. Y el Verbo, que es eterno, misteriosamente se va a combinar con lo humano, que se va a llamar Jesús. Y van a quedar ahí combinadas desde el momento en que el Verbo se haga carne, desde el momento en que nazca, van a quedar combinadas ahí las dos naturalezas. La divina, la eterna, el Verbo, va a quedar combinada con la humana, que hasta ahora ¿qué van a hacer? ¿Estamos entendiendo? ¿Vamos más o menos? Les voy a hacer la pregunta, otra pregunta. Allá dice gran semana de Cristología, y esto es para sudar petróleo. Y el jueves sí, bueno, si el Señor nos da la vida, nos regala ese pedacito de vida, si Dios quiere, el jueves sí que vamos a aclarar bien eso. Sí que vamos a aclarar bien eso. Pero escuchen bien, escuchen bien. El Verbo existe desde la eternidad. El Verbo es el Hijo de Dios, pero va a tomar naturaleza humana, y la naturaleza humana se va a combinar con la naturaleza divina, y van a quedar combinadas dos naturalezas: la divina, que existe desde la eternidad, y la humana, que hasta ahora van a ser. Entonces la pregunta que les voy a hacer es la siguiente, y póngale bien cuidado. Póngale bien cuidado. ¿Quién creó
el universo? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién hizo el universo? Juan 1:10 dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. ¿A quién le acredita Juan la existencia, la creación del universo, del mundo, del hombre? ¿A quién le acredita Juan la creación del universo, de todo lo creado? ¿Al Verbo o a Jesús? Al Verbo. Porque Jesús todavía no había nacido siquiera. Yo le pregunto a los hermanos: ¿quién habló con Moisés en la zarza ardiendo? Y dicen: Jesús. ¿Pero cómo? Si el Señor Jesús todavía falta como 3000 años para que nazca. ¿Quién nació allá en Belén de María? ¿Quién nació? Jesús. Y lo que nace no es eterno, pero el Verbo, desde el principio era el Verbo, es eterno. O sea que cuando el Verbo se hace carne, se va a combinar divinidad eterna con humanidad que hasta ahora va a nacer. Una vez llegué a Sogamoso, me fui con mi esposa, le dije: vámonos a ir para Sogamoso. Y voy a ir y me voy a sentar por allá en un rinconcito donde nadie me mire. Y entonces llegamos y me senté en el rinconcito. Yo dije: que nadie me mire. Que nadie me mire. Fue que no me senté cuando un anciano: uy, hermano, ya que está aquí, nos tiene el repaso de la lección. Era el primer sábado del año. Era la primera lección de ese trimestre. Y esa lección tenía un título interesante. ¿Sabe cómo titulaba la lección? Se titulaba Jesús el Creador. Así que yo me paré: buenos días, hermanos, un feliz año, que el Señor los bendiga. Lo primero que hay que corregir de esta lección, yo no es que corrija, no, eso es hecho por eruditos. Pero había algo ahí que le dije: lo primero que quiero corregir aquí es: ¿Jesús es el creador o es el Verbo? ¿Cómo es eso? Ah, pero que se combinó con humanidad. Sí, y el jueves, si Dios quiere, les voy a leer como 20 citas sobre ese misterio de la unidad, la combinación de las dos naturalezas. Pero el verbo es eterno. Pero Jesús nace y Jesús muere. Y la sierva de Dios dice: como mortal tenía que morir. Lo que pasa es que nosotros no le hemos dedicado el suficiente tiempo a ese misterio y a ese estudio de las dos naturalezas combinadas misteriosamente. El Verbo no se hizo divino, dice la sierva de Dios. Lo humano no se hizo divino. Ni el Verbo se hizo humano, ni lo humano se hizo divino. Las dos naturalezas se combinaron misteriosamente. Estaba combinado Dios, el Verbo, con el hombre, Jesús. Pero el eterno es el Verbo. Lo que nace es el hombre. Y hay que saber entender bien eso. Nosotros debemos entender bien eso. En alguna ocasión un viejito por allá en Bogotá, estaba dando yo una semana de estos temas, y un viejito así como un tanto delicado, bravo el ancianito. Cuando dije eso, el viejito alzó la voz y dijo: o sea que los testigos de Jehová tienen razón, Jesús no es Dios. Así me dijo. Entonces le dije: la tienen y no la tienen. La tienen porque Jesús es humano, nace, muere, y en ese sentido no puede ser Dios. Pero no la tienen porque no aceptan que bajo el manto humano llamado Jesús, combinado con ese manto humano llamado Jesús, ¿quién estaba? El Verbo encarnado ahí, el Verbo. Entonces, cuando Jesús caminaba, les dije anoche, hacia Belén, Nazaret, Capernaum, Jesús caminaba de un lado al otro, la gente que miraba,
La gente que miraba a Jesús. Pero para que alguien lograra vislumbrar que debajo de ese Jesús estaba el Verbo, cualquiera no lo veía. Por eso le dije anoche, en la tierra Jesús era humano divino, porque se veía era solamente lo humano, no veía lo divino. En el cielo es divino humano, porque fue transformado, glorificado cuando llegó allá. Jesús es en el cielo tan hombre como en la tierra era tan Dios. Pero lo que lo hace Dios no es el hombre, no es Jesús, es el Verbo que está ahí bajo el manto humano. O sea, en él están las dos naturalezas misteriosamente combinadas. Pero la divina es el Verbo, la humana es Jesús. Así como yo antes de nacer, antes de ser engendrado en enero del 59, no existía, así el Señor Jesús, antes de ser engendrado por el Espíritu Santo en María, como hombre, no existía. Dos naturalezas ahí. Y eso sí que lo vamos a empezar a analizar cuidadosamente a partir del jueves con la ayuda de Dios. Porque mañana tengo que meterme en el asunto de la deidad y la eternidad del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo. Por eso vamos hasta el jueves. Una pregunta antes de terminar. Hermanos, y el verbo antes de encarnarse, ¿qué era? No dije quién era Dios, pero ¿qué era? Anoche les leí algo en Daniel 10, 5 y 6. ¿Qué cosa era el verbo? ¿Qué cosa era? Si no me lo dicen, les vuelvo a leer. Los pongo a buscar otra vez. A la 1, a las 2. ¿Qué era el verbo antes de encarnarse? ¿Qué era? Anoche estudiamos. ¿Qué cosa es el Padre? ¿Qué es el Padre? Es una persona. ¿Tiene forma el Padre? ¿Tiene forma? ¿Qué fue lo que le dijo la sierva del Señor en visiones al Señor Jesucristo? Que si su Padre tenía forma y era una persona. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Que sí. Pero ahora no puedes contemplar la gloria de su persona. Conflicto de los siglos, página 702. Llevamos la imagen y semejanza, la fisonomía del Padre. Pachaque y Profetas, página 25. También el Padre es una persona. Y el verbo antes de encarnarse, ¿qué era? ¿Se acuerdan que Daniel 10, 5 y 6 él miró un varón vestido de lino? ¿Sí se acuerdan? Ceñido su lomo de oro de Ufaz. Eso lo estudiamos antes de anoche, lo leímos anoche. Yo voy a pegarle una leída rápido a eso. Como no, lo buscan rápido. Ya, hermanos, rápido nos vimos. Daniel 10, 5 y 6. 3 minutos y nos vamos. Yo no sé cómo se vayan esta noche. Pero si quiere entender bien, haga un esfuerzo sobrehumano. No se desanime y lo espero el jueves. Ahí vamos a aclarar muchísimo esto. Mira lo que dice Daniel 10, 5 y 6. Voy a leer aquí algo, 7 características de un personaje. Daniel 10, 5 y 6. Daniel 10, 5 y 6. Y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino, ceñido su lomo de oro de Ufaz. Varón vestido de lino, ceñido su lomo de oro de Ufaz. Verso 6. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. 7 características. Hermanos, ¿a quién está contemplando aquí Daniel? ¿A quién? Tiene que ser al Verbo, tiene que ser al Hijo de Dios, no al Padre y al Espíritu Santo. Hermano, ¿y cómo sabemos que es al Verbo? ¿Cómo sabemos que es al Hijo de Dios al que está contemplando aquí Daniel? Me voy rápido a Apocalipsis 1, rápido, hermanos, versículos 13. Usted no quisiera ver esas miradas aquí después de las 8:30. ¡Ey, terrible eso! ¡Apúrele! Me asustan esas miradas de algunos aquí. Una lectura y nos vimos. Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Así estaba el varón de Daniel 10:5, varón vestido de lino, ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Así estaba el varón de Daniel 10, ceñido su lomo de oro de Ufaz. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, muy parecida a la cabeza del anciano de Días en Daniel 7:9. Sus ojos como llama de fuego, los ojos del varón vestido de lino eran como antorchas. 15. Sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno. Así eran los brazos y los pies del varón vestido de lino. Su voz como estruendo de muchas aguas. Así era la voz del varón vestido de lino, como estruendo de una multitud. La última parte del verso 16. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y en Daniel 10:6 dice que su rostro era como un relámpago. Colóquenme atención aquí. O sea, Daniel lo contempló en su gloria divina como era antes de la encarnación. Juan lo está contemplando casi 100 años después, como es después de su glorificación, de su entronización a la diestra de Dios, que estudiamos anoche. Yo les dije a ustedes, le leí Hechos de los Apóstoles, página 31. La hermana Juez dice que cuando él se sentó a la gloria de Dios, volvió a tomar la gloria que había tenido con el Padre desde la eternidad. Hermano, o sea que el Señor Jesús en este momento no está allá arriba con un cuerpito de 1,70 m. No. Cuando venga la nube del cielo, lo vamos a contemplar gigante, lleno de gloria. No un hombrecito ahí de 1,70 m. Un hermano por allá en Girón, Santander, una vez se me escandalizó. ¿Pero cómo? ¿No dice la Biblia este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto al cielo? Claro, es el mismo Jesús, no es otro. Saben que cuando yo nací en 1960, a los 3 meses, en enero, ya tenía 3 meses, una cosa hermosa, esos chiquiticos son hermosos, hermanos. Y yo creo, porque cuando uno chiquitico es hermoso, el grande es feo. Eso sí, no se puede uno escapar de ahí. Pero escuchen esto. Cuando yo tenía 3 mesecitos de edad, yo ya me llamaba Carlos Arturo Paipilla Gámez. Les voy a hacer la pregunta. Ese bebé hermoso de 3 meses, ¿es el mismo Carlos Paipilla que está hablando hoy aquí? Es el mismo, solo que ya desarrollado, viejo, feo y de todo. Pero es el mismo, no es otro. El Cristo que va a venir en las nubes del cielo es el Cristo glorificado, transformado, con su gloria que tenía antes de encarnarse. Es el mismo, solo que glorificado. Así lo vio Daniel antes de la encarnación. Así lo ve Juan después de la encarnación. Él se glorificó, se transfiguró en el cielo. Hermanos, por lo tanto, Cristo es el Verbo, el Hijo eterno de Dios. Dice aquí la sierva de Dios, el Redentor del mundo era igual a Dios, en autoridad era como la autoridad de Dios. Declaró que él no tiene existencia separada del Padre. La autoridad por medio de la cual él hablaba y hacía milagros era expresamente suya, y sin embargo nos asegura que él y el Padre son uno. Y ahí tengo más citas, pero ya por el tiempo por el tiempo no alcanzo a leer más. Así que, hermano, el Señor Jesucristo, como Dios, antes de encarnarse, era preexistente. ¿Existía como Dios? Sí, como Dios. En el principio era el Verbo, desde la eternidad era el Verbo. El Verbo era con Dios, con el Padre, y el Verbo era Dios. Como Dios era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, por el Verbo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué interesante eso. Ahora, pero en un momento dado el Verbo se hizo carne. Claro que sí. Si se hizo carne es porque no era carne. Y cuando se hizo carne se le va a dar ¿qué nombre? Jesús. Pero Jesús no lo identifica como Dios, lo identifica como hombre. Y como hombre va a nacer. Y como hombre va a morir.
Y Dios ni puede nacer y Dios no puede morir. Y en el deseo de toda la gente, es página 448, la sierva de Dios dice: como hombre, Cristo era mortal. Oiga, como hombre era Cristo mortal. Y como hombre, comentario bíblico adventista, tomo 5, página 1105. Como hombre, dice la sierva de Dios, el hombre, Cristo Jesús, el hombre, Cristo Jesús, no era, no era el Dios Todopoderoso. Como hombre. Mas como la deidad habitó bajo ese manto humano, quedó combinada la deidad, la divinidad, el verbo con la humanidad, Jesús. El verbo fue hecho carne. Dios fue manifestado en carne. Hermano, o sea que antes de él nacer como Jesús, era solo Dios, solo divino, solo el verbo. Sí, Señor. Cuando nace como hombre, se combina eso misteriosamente, lo vamos a estudiar el jueves si Dios quiere, se combina eso con lo humano. Sí, Señor. Y quedan dos naturalezas. Sí, Señor. Pero en la tierra siguió siendo Dios, claro, así como en el cielo era Dios, en la tierra siguió siendo Dios. Dios arriba, Dios abajo y vuelve Dios arriba. Dios solamente divino, se encarna Dios y hombre, sube Dios y hombre. Antes solo divino, en la tierra humano divino, en el cielo divino humano, porque resalta la divinidad allá como en la tierra resaltaba la humanidad acá. Uy, hermano, tremendo eso. Sí, tremendo. Maravilloso. Este es uno de los temas más hermosos y apasionantes que uno puede estudiar. No alcancé a explicarles cómo entender que cuando la Biblia dice Jehová de los ejércitos, se refiere es al Señor, al verbo, no al Padre. Por ejemplo, en Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Ahí hay dos Jehová. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Y se puede probar facilísimo, claro, un poquito extenso, de que ese Jehová de los ejércitos es el verbo. Es el verbo. Jehová, Rey de Israel, el Padre. Y Jehová de los ejércitos, el Hijo. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor. Jehová es el Padre, mi Señor es el Hijo, el verbo. Siéntate a mi diestra. Y en Mateo y en Marcos y en Lucas, el Señor le aplicó a mi Señor, a Cristo. Aquí tenemos al Dios encarnado, al Señor Jesucristo. Pregunta: ¿entendimos? ¿Entendimos? Por lo menos hasta donde vamos. Ay, hermano, yo no entendí lo que ustedes va a explicar el jueves. Pues, ¿cómo lo va a entender? Esperemos el jueves y nos va a aclarar mucho más esto aquí. Por favor, no salga, no haga comentarios, no se desanime. Por favor, no se vaya a ir de la iglesia. Espere el jueves. Y el viernes ni me diga. Oiga, yo voy a contestar una pregunta el viernes y el sábado en la mañana, si Dios quiere. De hecho, en una pregunta la voy a contestar con mucha Biblia y sobre todo mucho espíritu de profecía. Es que estos temas yo me tengo que cuidar. Y yo me hago una pregunta y se la hago a ustedes. ¿Era Jesús 100% humano? En otras palabras, ¿era Jesús verdadero hombre? Sí. Y eso lo vamos a estudiar bien cuidadosamente con la ayuda del Señor. Hermanos, ¿era Jesús verdadero hombre? Nos podemos dar la mano. Verdadero hombre, real.
no una apariencia. Hombre de verdad, claro que sí, y se lo voy a probar aquí. Pregunta, ¿pero 100% humano? Les dejo la inquietud, como para que sufran más. Pero es interesante esto, hermanos. Y no se preocupen, porque eso, con la ayuda del Señor, tiene que quedar bien claro. Mientras tanto les voy a pedir un favor. Aunque no hemos llegado allá, pero vaya buscando en la Biblia, vaya buscando en el espíritu de profecía, vaya buscando por ahí, por favor. Busque una cita bíblica o del espíritu de profecía que diga que era 100% humano. En cambio, yo sí le voy a mostrar varias citas bíblicas que dice que no estimó el ser igual a Dios, pero que era semejante a los hombres, semejante a sus hermanos, en semejanza de carne de pecado, tentado en todo según nuestra semejanza, pero nunca igual. Y las citas de Elena de White, varias, una que dice que ningún ser humano haga a Cristo totalmente humano como uno de nosotros, porque esto no puede ser. Aquí le traigo la cita, la leo bien clarito, pero quiero que entendamos bien, porque de eso se trata, de entender bien, con la ayuda del Señor. Cristo es nuestro amante salvador, amén. Es Dios hecho carne. Como Dios se toma del trono de Dios, como hombre nos toma a nosotros y nos sostiene, y hasta el día de hoy nos ha sostenido. Y gloria a Dios. Y gloria a Dios por ese tremendo, misterioso y profundo plan de redención que solamente podía nacer en la mente de Dios y que solamente Dios lo podía ejecutar. ¿Damos gloria a Dios, hermanos? ¿Entendimos que Jesús tiene dos naturalezas, divino-humana? ¿Sí? Que la divinidad estaba ahí, la humanidad también. Pero la divinidad era divinidad y la humanidad era humanidad. Eso lo vamos a estudiar cuidadosamente. Vamos a inclinar el rostro ahí sentaditos y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Amoroso Padre que está en el cielo, en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, le damos gracias por darnos la oportunidad de escudriñar, darnos el permiso de adentrarnos en estos temas, de investigar estos temas. Gracias porque hay luz suficiente en la Biblia y en el espíritu de profecía para tu amado pueblo. Gracias porque tú has establecido esta iglesia para conocer la verdad y para dar a conocer esta verdad en el mundo entero. Gracias por habernos traído, gracias por llevarnos en paz. Que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para que vayamos, Señor, meditando, reflexionando en estos grandes temas y podamos conocer realmente quién es nuestro amado Salvador. Gracias porque por amor, siendo Dios, se hizo carne, sin dejar de ser Dios. Con su naturaleza divina nos sostiene, con su naturaleza humana nos salvó, con su muerte en la cruz y su resurrección de la tumba. Concédenos, Señor, meditar en estas grandes verdades y que esas verdades puedan obrar en nosotros milagros de transformación en nuestras naturalezas pecaminosas. Acompáñanos y concédenos volver mañana para estudiar al gran y poderoso Espíritu Santo hasta donde Él mismo nos ha permitido estudiarlo. Lo agradecemos en el nombre y en los méritos de su Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Amén.